Buenas tardes. Estoy con la Biblia en la mano. Aquí la pueden ver. Listo, amados hermanos y amigos, para tener con ustedes una sesión más del tema El reino de Dios. Déjeme decirle que estamos viendo la sexta sesión, la sexta lección, como quiera usted llamarle. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la entrada al reino de Dios. Gracias por el hecho de que usted me hace el favor de su atención. Muchos de los que están empezando a ver este video no entran al chat, por lo tanto no los vemos, pero posteriormente quedan registrados porque le dan me gusta o lo comparten, y eso para mí es un gran honor. Gracias por darle like y por compartir el video para que otras personas puedan también gozarse de estas lecciones sencillas, pero muy, muy buenas. En cuanto a que la palabra de Dios nos da la enseñanza para saber más cosas acerca de este reino de Dios que Jesucristo vino a enseñar, que los apóstoles también, desde Juan el Bautista, anunciando que el reino estaba cerca, y posteriormente se nos anuncia el reino como establecido. Bueno, la semana pasada, amados hermanos y amigos, estuvimos viendo acerca de la importancia del valor del reino. Es importante que debemos buscarle primero. Dice en Mateo 6:33, que es nuestro texto base para todas estas sesiones: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, o todo vendrá por añadidura. Vamos a ver nosotros cómo entrar al reino de Dios, pero para poder contestar esa pregunta, cómo entrar al reino de Dios, primeramente podemos ver algunas situaciones de cómo no se entra en el reino de Dios. ¿Cómo no se entra en el reino de Dios? Bueno, nosotros no vamos a entrar al reino de Dios si enseñamos y no practicamos. En Mateo capítulo 5, versículo 20, dice que nuestra justicia debe de superar a la justicia de los escribas y fariseos. Si nuestra justicia no es superior a la de los escribas y los fariseos, no somos aptos, no somos candidatos para el reino de los cielos. Porque, ¿qué hacían los fariseos y escribas? Bueno, ellos tenían una costumbre muy fea, y esa costumbre puede que nosotros la tengamos y que no nos hayamos dado cuenta, o puede simple y sencillamente que nosotros no la tenemos. Es la costumbre de decir que se haga, pero no mover ni un dedo para hacerlo. Eso era lo que hacían los escribas, los fariseos. Dice en Mateo 23, 2, 3, todo lo que ellos pidan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Se fija lo que el Señor está aconsejando. Vamos a leerlo, por favor, para entenderlo un poco más por el contorno que tiene este mensaje que Cristo da acerca de la justicia y de las prácticas que debe tener el hombre, la mujer que se consideran aptos para el reino de Dios, no como los escribas y no como los fariseos. Mateo 23, 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y sigue diciendo el versículo 4, que es muy importante: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres,
pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, este es un cuadro muy preciso de lo que hacían la mayoría de los fariseos y de los escribas. Eran presuntuosos y eran también personas que se sentían eh, dignas, se sentían completas, y mientras podían ver que todos los demás eran incompletos, eran imperfectos, de tal manera que hacían juicios ligeros acerca de los demás, creyendo que ellos estaban aprobados delante de Dios, mientras que todos los demás estaban desaprobados delante de Dios. Qué triste situación y qué triste condición de personas que tienen esta actitud. Por eso el Señor Jesucristo dice, no entran al reino de los cielos. También tenemos en Mateo 5:19, por favor. Mateo capítulo 5 versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, los que quebrantan los mandamientos de Dios no pueden entrar en el reino de Dios. Los que confían en sus riquezas, este es otro punto muy interesante, ¿verdad? Ya que vimos el punto de los que enseñan mal y los que transgreden los mandamientos de Dios no entran al reino de los cielos, pues también debemos de incluir el punto de aquellos que confían en sus riquezas. Aquellos que confían en sus riquezas no entran en el reino de los cielos. Mateo 10, 23 al 27, hay una disputa. Mateo 10, 23 al 27, mire lo que dice ahí. Al entrar Jesús en la casa del principal y viendo a los que tocaban flautas, perdón, estoy equivocado aquí, es Mateo 10, 23, estoy en el capítulo 9, mil disculpas, pero aquí estamos ya 23. Mateo 10, 23 al 27. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es que es Marcos. Marcos 10, 23 al 27, perdón. Marcos 10, 23 al 27. Hace algunas 2 horas que comimos, gracias a Dios, y créanme lo que me eché una siesta y creo que todavía ando dormido, amados. Les pido mil disculpas. Dice 10, 23 al 27. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Se fija? Entonces no van a entrar al reino de los cielos aquellos que confían en sus riquezas. Aquí está hablando de, pues, aquel joven rico que vino a Jesucristo y le dijo que qué bien tenía que hacer para entrar, para ser salvo, para entrar a la salvación. Y Jesús le dijo, tienes que hacer esto y esto otro que ordena la ley de Moisés. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, Señor, ¿qué más me falta? Y dijo Jesús, anda pues, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y el rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es difícil los mandamientos de Dios, pero para Dios no son difíciles. Y los discípulos se asombraron porque el Señor les dijo,
Todos aquellos que confían en las riquezas no entran en el reino de Dios. Es muy difícil, porque el que tiene riquezas, pues muchas veces confía en sus riquezas. Ahora, estamos hablando de personas que son ricos y tienen la riqueza como su principal fuerza. Estamos conscientes de que uno puede tener riquezas, ¿verdad? Si uno ha trabajado y ha logrado hacer riquezas, está bien. El punto es dónde está la confianza principal, dónde está nuestro corazón. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué pasa aquí? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. Que quede bien claro esto. Así de que uno de los más grandes engaños en el mundo es confiar en las riquezas. Es también fácil de recordar aquella anécdota que el Señor Jesucristo da a sus discípulos acerca de aquel rico insensato, el cual su parcela había producido mucho grano y estaba muy contento con ello y hizo planes para, para derramar o para tirar sus graneros para hacer otros más grandes, guardar todo el grano y luego gozarse y alegrarse. Y en todo esto él no se acordó de Dios, no dio gloria a Dios, no dio honra a Dios. Y Dios le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Verdad? Algunos tienen una mentalidad de su justicia muy alta, pero porque confían en sus riquezas más que en las cosas de Dios. Mateo 19:16 también. Mateo 19:16, por favor. Mire lo que dice ahí. Mateo 19:16. Mateo capítulo 19, versículo 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora aquí en Mateo está citando otra vez al joven rico y se repite la historia en cuanto a que la confianza en las riquezas no abona para que entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen en alto concepto sus bienes materiales más que a Dios. Debemos de confiar en el Señor, debemos de tener nuestra mente puesta en el Señor, debemos de tener nuestra mira puesta en el Señor. Dice en Proverbios, por favor, Proverbios, podemos ver en el capítulo 3, versículos 5 y 6, Proverbios 3, 5 y 6. Mire lo que dice ahí, 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, dice el versículo 7 también. Así de que no es posible tener una vida con Dios si amamos las riquezas, si amamos los bienes materiales de tal manera que a Dios lo tenemos en segundo término. El proverbista nos enseña claramente que a Dios se le debe de tener en primer lugar. Fíate en Jehová de todo tu corazón. No te confíes en ti mismo y no confíes en ninguna otra cosa. Así de que, pues, como ven ustedes, los que confían en su riqueza no pueden entrar al reino de los cielos. No son aptos. Pero hay otro más, ¿verdad? Los que siguen su carne y sus deseos. Son personas que no son aptas para entrar al reino de los cielos. Estamos viendo el punto antes de ver cómo entrar al reino de los cielos. Estamos viendo algunos puntos de cómo no se entra en el reino de los cielos. Debemos de ver con detenimiento que hay mucha fuerza y hay mucha influencia por parte de nuestra carne que nos puede estar sacando del reino de Dios, nos puede mantener afuera o aparte del reino de Dios. Entonces debemos de ver algunos versículos
como Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21, por favor. Y mire lo que dice ahí. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Así de que si nosotros estamos siguiendo a la carne, si nosotros le estamos dando gusto a nuestra carne, entonces no somos candidatos para entrar al reino de los cielos. Dice en Efesios 5, también por comparar una cita a una iglesia diferente en Efesios 5 del 3 al 5, por favor. Efesios 5 del 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está claro? Más claro que el agua, ¿verdad? No hay parte en el reino de Dios cuando se está siguiendo a la carne, porque las obras de la carne tienen su parte en el mundo y son parte del mundo, las obras de la carne, las obras carnales, pero debemos de reconocer que si queremos un sitio con Dios, nosotros tenemos que considerarnos fuera del mundo en muchos aspectos de la vida, especialmente en lo que concierne a pecar. Dice en Juan 15, 18 y 19, por favor. Juan 15, 18 y 19. Mire lo que dice ahí. Juan 15, 18 y 19. Claramente leemos ahí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos, que no son del mundo y que aquellos que son del mundo los van a aborrecer y los van a perseguir y los van a maltratar como a él lo hicieron. El siervo no es mayor que su maestro. Bástele muchas veces al siervo ser como su maestro, pero no mayor en el aspecto de la persecución que se sufre por seguir las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que levantar bandera y decir no somos del mundo. Vivimos en él, pero no somos de él. Por lo tanto, yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo se entra? Evitando las cosas del mundo como la carne. Y las riquezas. Dice en Primera de Juan 2 del 15 al 17, versículos muy conocidos. Primera de Juan 2 del 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice Juan ahí. Primera de Juan 2 del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ya creo que queda claro el hecho de que la carne no puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando se satisface o cuando se busca satisfacer los apetitos de la carne. Y podemos ver que las riquezas y la carne y el hecho de decir que se hagan las cosas pero no hacerlas, no nos hace candidatos del reino de los cielos. La condición, amados, de entrar en el reino de los cielos eh, fue declarada por Jesucristo de una y muchas formas bien claras y bien sencillas. Es de notar que en 3 ocasiones Jesús enseñó que ciertas personas no entrarían al reino de los cielos excepto si hacían ciertas cosas. Sería bueno ver estos pasajes. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo en una ocasión a Nicodemo. Dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay mucha controversia porque el nuevo nacimiento, de cómo y cuándo esto ocurre, muchos piensan que la persona solamente tiene que hacer una confesión de fe y el pastor o el predicador pone sus manos sobre él, ora sobre él y de esa manera recibe la salvación y es declarado salvo. Hay mucha controversia en cuanto al bautismo para salvación, debido a que muchos creen que el bautismo solamente es agua y no tiene ningún poder curativo, y que por esa razón no se debe de imponer como mandamiento para ser salvo. No estamos diciendo, ¿verdad?, de que el Señor esté ordenando algo diferente, sino simple y sencillamente dice, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si nosotros tenemos alguna situación que nos indique diferente a lo que el Señor dijo y que podamos probarlo con las mismas escrituras, adelante. Pero si no podemos probar que el Señor dijo lo que dijo, ¿verdad? Si no podemos negarlo, si no podemos refutarlo, entonces tenemos que aceptar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si no naces de agua, agua literal, y de espíritu, lógicamente que ahí se refiere en cuanto al Espíritu Santo, porque está escrito con mayúscula, y se está refiriendo al Espíritu de Dios. O sea, el hombre debe de nacer del Espíritu de Dios. Hay mucha controversia entonces en cuanto al nuevo nacimiento, pero porque hombres ponen adelante sus propios intereses, están dentro de una organización que por decenas de años, ¿verdad? Por decenas de años ha enseñado, a algunos hasta centenas de años, han enseñado que el bautismo o en agua no es para salvación, y ahora en estos tiempos donde la gente está más despierta y puede ver con mejor claridad las cosas de la palabra de Dios, tiene más forma de identificar lo que realmente Dios dijo. Hay más facilidad, no queremos decir que no había facilidad antes, claro que siempre ha habido facilidad, ahora hay más facilidad, pero más que nada para refutar los criterios creados en las religiones que enseñan de una manera torcida alguna situación de la palabra de Dios o muchas cosas de la palabra de Dios. En este caso, claramente nos estamos enfrentando en actualidad a personas que por muchos años han seguido una corriente donde dice que el bautismo en agua no es para salvación. Pero aquí lo tenemos claro. ¿Cómo vamos a refutar eso? Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Aquí está hablando de dos elementos que necesitamos tener
para entrar a la salvación, el agua y el espíritu. Y si no nacemos de esos dos elementos, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay otra situación muy importante en cómo podemos saber que el nuevo nacimiento viene por obedecer la palabra de Dios. Pues bueno, por la simple y sencilla razón de que lo obedecemos. Mire, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 18:3, Mateo 18:3, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es otra situación que se debe de considerar para entrar al reino de los cielos. Debe uno de hacerse como niño, o sea, debe de haber una conversión, hermanos. Debe de haber una conversión. Jesús hace a la conversión una condición para entrar al reino de Dios. La palabra conversión viene del verbo convertir y la palabra convertir significa cambiar. Entonces, para ser convertido debe de haber cambio. Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Si no nos convertimos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos de cambiar? ¿De qué o qué vamos a cambiar? Bueno, tenemos que cambiar de incrédulos a creyentes. Juan 8:24, Marcos 16:16 y Hebreos 11:6 y muchos otros textos nos enseñan de que debemos de cambiar de incrédulos a creyentes. Debemos de cambiar de impenitentes a penitentes, de personas que no estamos arrepentidas de lo que hemos hecho y que nos ha separado de Dios por mucho tiempo. Tenemos que cambiar a personas que ahora sí nos duele, ¿verdad? Haber estado apartados de Dios por muchos años y queremos arrepentirnos, queremos demostrar ese arrepentimiento también. Entonces, de impenitentes a personas penitentes, de personas no arrepentidas a personas arrepentidas. Eso debe de cambiar. En Lucas 13:3, por citar algún texto, Lucas 13:3, mire lo que dice, por favor. Aquí inmediatamente ya despertamos, ¿verdad? Y ya podemos obrar con un poquito más de claridad en nuestras acciones. Y dice 13:3, Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Había una situación que los discípulos le estaban exponiendo a Jesús y le dijo, Señor, Pilato mató unos galileos y lo mandó mezclar la sangre en los sacrificios. Y qué horrendo eso. Y entonces Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y quiénes eran galileos? Ahí al Señor Jesucristo, la mayoría de la gente que le rodeaba eran galileos. Los apóstoles todos eran galileos. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se fija? Entonces, el arrepentimiento es necesario para entrar al reino de los cielos. Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser obedientes a Dios. Si nosotros no somos obedientes a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Segunda Tesalonicenses 1. Segunda Tesalonicenses 1, por favor. Vamos a ver ahí las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Y miremos uno del 7 al 9, por favor. Esta es una situación muy triste para muchos, pero también muy alegre para otros. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Y a vosotros, dice el Señor, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. ¿Para qué, Señor?
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con ellos, Señor? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día. Hay que cambiar de esta situación a la obediencia. Los que no obedecieron el Evangelio van a sufrir pena de eterna perdición, pero no los que creen y obedecen. Entonces hay que cambiar. Para poder entrar al reino de los cielos tiene que haber una conversión muy clara. El bautismo, para ser perdonado de pecados, involucra nacer de agua y ser obediente, o sea, querer que el Espíritu de Dios muere con nosotros. Usted sabe que cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no entra al reino de los cielos. Usted sabe que el Señor Jesucristo está apuntando al hecho de que hay una acción que debe de llevarse a cabo en el agua para permitir el acceso del Espíritu de Dios. Cuando la persona se somete a esa obediencia de ser bautizado en agua, el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. Mire Hechos 5:32. Hechos 5:32. Vamos volando hacia Hechos 5:32, por favor. Y dice la palabra de Dios ahí por boca de Lucas, el médico amado. 5:32 de Hechos, hablando ahí la palabra de Dios dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado Dios el Espíritu Santo? Palabras de Dios, inspiradas por Dios, dicen que el Espíritu Santo ha sido dado a los obedientes. Entonces hay que convertirnos, ¿verdad? Si no se convierte uno, no puede, ¿verdad? También tenemos otra situación muy importante, que el Señor dice, por esta razón no puedes entrar al reino de los cielos, ¿verdad? En Mateo 7, del 21 al 23, también un texto muy leído, Mateo 7, del 21 al 23, por favor. Dice la palabra de Dios ahí claramente, 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí en el 21 está declarando, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es muy importante, amados, porque la mayoría de nosotros le estamos diciendo a Cristo, a Dios, le estamos diciendo Señor, Señor, mucho cuidado, dice, no todos. Los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente cuáles. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego aquí da algunas características de personas que están diciendo Señor, Señor, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que estamos viendo aquí, amados, es una claridad muy fuerte, muy grande, de cómo no se entra en el reino de Dios. Cómo no se entra en el reino de Dios, para que nosotros podamos entender mejor cómo sí se entra. Tenemos que ver estos casos en los cuales el Señor Jesucristo advirtió, por esta razón, por estas razones, no eres apto para el reino de Dios. ¿Verdad? No. Los fariseos y escribas decían, nosotros somos dignos delante de Dios porque hacemos la ley de Moisés, pero nadie más es digno como nosotros. Y entonces el Señor dice el Señor Jesús, no entran en el reino de los cielos, porque claman su propia justicia y ponen cargas pesadas sobre los hombros de los otros, y ellos ni siquiera con la punta de un dedo mueven esas cargas. Pero también nos enseñó el Señor a través de lo que hemos estudiado que las riquezas estorban
para entrar al reino de los cielos. Pero en realidad no son las riquezas, amados, sino que es el amor a las riquezas. Cuando uno tiene en primer lugar las riquezas, uno no es apto para el reino de los cielos. Uno no puede entrar al reino de los cielos cuando no está en primer orden en su cabeza. Por eso hemos leído repetidamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si usted es una persona frívola, si usted es una persona presuntuosa, si usted, como también vimos aquí, si usted es una persona que le da rienda suelta a sus deseos carnales, no hay ninguna cosa que esté usted teniendo para entrar al reino de los cielos, porque usted tiene que abandonar esas cosas. Tampoco podemos decir que si una persona vive de una manera carnal y también está adorando a Dios, ya puede entrar al reino de los cielos. No. Tiene que dejar las malas obras, tiene que dejar las obras de la carne, tiene que dejar sus propias obras, tiene que someterse a la voluntad de Dios y permitir que la obra de Dios esté en su vida para que usted empiece a hacer las obras de Dios. Dice un amigo bautista, es que la palabra de Dios dice no por obras para que nadie se gloríe. Pues no por obras tuyas, no por obras de la ley de Moisés, no por obras de los injustos, no por obras carnales, no por obras de personas que ponen al dinero como su Dios, no por obras por aquellos que viven ensanchándose a sí mismos diciendo que ellos son mejores que otros. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras de alguna religión que tú profesas, no por obras del catolicismo, no por obras de los bautistas, no por obras de los pentecosteses, no por obras de tanta y tanta religión que hay. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se refiere a que no por obras que no son de Dios. Cuando una persona cree, como vimos, una persona es obediente a Dios, una persona viene al bautismo en agua para ser salvo, esa persona está diciéndole al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le da obras, el Señor le da obras para que haga. Podemos hablar de muchas cosas más, amados, pero creo que es el punto importante, porque no en vano el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, no en vano, sino que todo esto fue con el motivo precioso de dejarnos un camino a seguir, para que nosotros, al seguir ese camino, tengamos la seguridad de que estamos dentro de la vida eterna, dentro del reino de Dios. Entonces, este estudio, el último estudio de esta serie, nos está enseñando, bueno, nos entra al reino de Dios por estas cosas. Pero creo que es el momento de hablar ahora de lo cómo es posible que sí se entre al reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios entonces? Bueno, para entrar al reino de Dios tenemos que hacer lo que hicieron muchos en el primer siglo y que quedaron registrados para nuestro beneficio. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que entraron en el reino de Dios. Allá en Hechos 2:36, por favor. Hechos 2:36, primer ejemplo. Llega un momento, ¿verdad?, crucial en el mensaje que Pedro y los apóstoles están profiriendo a aquellos miles de personas que se habían reunido en Jerusalén para festejar el día de Pentecostés. Y dice la escritura en el versículo 36, dice el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, personas que entraron al reino de los cielos bien claro, hermanos, bien clarito. Se convirtieron, aceptaron al Rey de Gloria como su Salvador. Después de que ellos entendieron su participación en el pecado contra el justo de Dios, ahora ellos están arrepentidos y se bautizan para perdón de pecados. Pero primeramente entra la tristeza de el dolor de no saber qué se puede hacer para remediar aquello. Y en cuanto ellos reciben la forma que ellos pueden hacer el remedio, entonces ellos lo aceptan y dice que se convirtieron como 3,000 personas. ¿A dónde fueron añadidas estas personas? Fueron añadidas a la iglesia, indudablemente, y al reino de los cielos. Cada persona que se convierte en el Nuevo Testamento, cada persona que se convierte es añadida al reino de Cristo, es añadida a la iglesia. Cada persona que se convierte en la actualidad también es lo mismo. Si nosotros oímos la palabra de Dios y la creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios, y nos bautizamos, nosotros somos añadidos también a ese reino. Pero hay más. Los samaritanos, por ejemplo, los samaritanos tienen una historia muy, muy peculiar porque hubo un grupo de samaritanos que rechazaron al Señor en su ministerio. Usted se acordará en una ocasión que Jesús iba a una aldea de samaritanos, iba a cruzar por ahí para llegar a Jerusalén. Y entonces manda a Juan y a Jacobo, ¿verdad?, por delante. Y Juan y Jacobo regresan algo enojados. Y le dice, Señor, los samaritanos no quieren recibirte. Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús porque la intención de Jesús era ir a Jerusalén. Y los judíos y los samaritanos no se podían ver, ¿verdad? Aunque había sus excepciones, pero no se podían ver. Ese era el sentimiento general. Entonces, no lo recibieron. Pero vemos a la hora de la predicación del Evangelio por parte de los enviados por Cristo, como en este caso Felipe, le predica a los samaritanos, después de que nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo y que ahora los predicadores están haciendo su trabajo. Entonces Felipe, Felipe era uno de los diáconos, ¿verdad?, de los diáconos que están registrados en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Pero bueno, este Felipe está en Samaria y está predicándole a los samaritanos. Y entonces los de Samaria creyeron, ¿verdad? Y fueron bautizados. Hechos 8:12, por favor, ahí adelantito. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se fija? Posteriormente, este mismo Felipe es enviado a predicarle al eunuco etíope. ¿Qué hizo el eunuco etíope? En Hechos 8, 35 al 39. 35 al 39, por favor, dice. Aquí mismo, Hechos 8, 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí hay un arrebatamiento. Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué podemos decir de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso en el capítulo 9 de aquí mismo de Hechos tiene también una conversión muy peculiar debido a que este hombre, siendo un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la iglesia, pues fue escogido por Jesús nuestro Señor para anunciar el Evangelio. Aunque anunció el Evangelio a los judíos, este plan principal o su trabajo principal habría de ser para los gentiles. Entonces dice la escritura allí en el 9:6, por ejemplo, 9:6, él temblando, hablando de Saulo de Tarso, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Se pica. Ahí el Señor Jesucristo lo está enviando a un lugar para que en ese lugar reciba instrucciones de cómo ser salvo, de cómo venir al reino de los cielos. Versículo 18 aquí mismo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando él está dando testimonio allá? Cuando él pidió ir hasta Roma y está dando testimonio y él está hablando de esto que le pasó a él y recuerda las palabras precisas de Ananías que le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Cuando aquí en Hechos se nos registra solamente que se levantó y se bautizó, pero allá en la otra parte del libro de los Hechos, casi al final del libro, se nos informa de que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y eso nos ayuda a entender de la forma tan urgente que se necesita el bautismo para una persona que quiere pertenecer al reino de los cielos. No debe de esperar ni un segundo más. Así que es bueno notar que más tarde este hombre que antes perseguía a la iglesia, pues ahora se convierte al Señor y al igual que los demás hermanos, eh, lo que pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Es que es trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Propias palabras de Pablo, propias palabras de Pablo nos dicen ahí en Colosenses 1, versículos 12 y 13, por favor. Colosenses 1, versículos 12 y 13. ¿Cómo dice ahí? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Ojo, ojo, la herencia de los santos en luz. Cuál es esta herencia, Pablo? El cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, ahí nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué tal, Trasladado, o sea, Pablo fue trasladado al reino de su amado Hijo, al igual que todo aquel que venía a la salvación y aún todo aquel que viene a la salvación en este tiempo. Es trasladado de las tinieblas al reino de Cristo nuestro Señor. ¿Qué más podemos decir? Allá en Hechos capítulo 10 se nos registra el caso de Cornelio. Todos recordaremos este caso muy peculiar también, donde Cornelio recibe la aparición de un ángel, pero el ángel no le habla el evangelio. Sin embargo, el ángel le deja instrucciones de que mande llamar a Pedro para que Pedro le predique el evangelio. Dice para que
para que Pedro le hable palabras de vida. Y entonces viene Pedro, le predica a Cornelio y Cornelio y toda su casa se convierten al Señor, ¿verdad? Inclusive el apóstol Pedro dice, ¿puede alguien negar el agua para que no sean bautizados estos que también han creído en el Señor? Y eso nos ayuda a entender la importancia, ¿verdad?, de estar dentro del verdadero evangelio, porque sabe que los amigos que tienen la influencia calvinista, ¿verdad? En su mayoría son los bautistas y muchos otros amados amigos del mundo protestante y no creen en el bautismo para salvación, muchos de ellos, y entonces ellos dicen que el bautismo tenía que ser solamente para los judíos porque los judíos tenían la tradición de los lavamientos, pero aquí vemos a un gentil y toda su casa bautizándose en el nombre de Jesucristo, en el caso de Cornelio. Allá, para abreviar, podemos leer Hechos 10:48, por favor. Hechos 10:48. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En capítulo 11:18 vemos el informe que Pedro le da a la iglesia, en el capítulo 11:18. Y dice, entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí están los judíos aceptando que los gentiles ahora tenían un acceso a Dios como ellos, ¿verdad? Si los judíos estaban siguiendo a Jesucristo, ¿verdad? En este caso, hermanos judíos, porque había una gran persecución por parte de los judíos, de las autoridades de los judíos. Pero estamos hablando de que los judíos ahora están divididos en dos grandes grupos, los que seguían a Cristo y los que perseguían a los que seguían a Cristo. Pero estos que seguían a Cristo dicen con gozo, ¿verdad? Con alegría, ellos también Dios les ha concedido, les ha dado el arrepentimiento para vida. Y se asombran, o sea, se maravillan de ello. En otras palabras, explota de alegría la iglesia al ver que el plan de Dios se extiende hacia los gentiles cuando en el Antiguo Testamento había un plan bien claro y bien preciso para la nación judía solamente. Bueno, ya que la iglesia, reino, cuerpo de Cristo, familia de Dios, estar en Cristo, ¿no? En un resumen, el hecho de pertenecer a Cristo, de tener a Cristo en nuestras vidas, es posible para este tiempo. La pregunta sería, ¿qué impide que usted pertenezca al reino de Cristo? ¿La carne? ¿Las riquezas? ¿La soberbia? ¿Qué impide? ¿Qué impide que usted diga, no puedo resistirme más? La palabra de Dios es clara y he entendido que debo de estar dentro del reino para ser salvo. Y ahora he aprendido que hay una forma de entrar al reino para ser salvo. He oído la palabra de Dios lo suficiente, creo en esa palabra de Dios,
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy arrepentido de haber pasado mi vida sin Cristo. Estoy arrepentido de haber andado en los deseos del mundo. Quiero servir a Dios. Entiendo que debo de bautizarme para perdón de pecados. Bueno, este es el momento en que nosotros le hacemos la invitación para que usted venga a Cristo. Usted puede comunicarse con nosotros por medio de un mensaje, aquí mismo, en este medio de Facebook. Lo más seguro es que tenga por ahí cerca algún hermano en Cristo que lo haya invitado o que usted haya tenido contacto con él. Si no es así, pues nuevamente nos ponemos a sus órdenes para que usted haga la decisión y no deje pasar el tiempo, porque el tiempo apremia y el tiempo no es de nosotros, es de Dios, y no sabemos en qué momento se nos va a acabar la oportunidad. Cada vez que oímos la palabra de Dios, cada vez que se nos hace la invitación, es una nueva oportunidad. Va a llegar un momento en que esa oportunidad ya no va a estar ahí. Le invitamos que haga esta decisión de una manera muy, muy seria. Le invitamos a que venga a Cristo, que no detenga ese deseo de servir a Dios, sino al contrario, dele marcha. Amado hermano, hermana, si usted ha oído esta palabra y usted entiende que por los estudios que hemos tenido ha caído de la gracia y está alejado de Dios, le ha fallado a Dios, pues también le invitamos a que se arrepienta, ¿verdad? Usted no necesita el bautismo porque ya es bautizado, bautizada, pero sí necesita arrepentirse, porque de esa manera, confesando sus pecados, el Señor le vuelve a poner en el lugar que tenía cuando se convirtió. Así que le invitamos a que haga esta decisión. Ojalá y no deje pasar la oportunidad. De todos modos, si usted, amado hermano, hermana, ha recibido algún beneficio de estas sesiones de estudios acerca de el reino de Dios, el reino de los cielos, pues le invitamos a que los comparta, ¿verdad? Que no se quede con ellos, que usted también sea persona que comparta este conocimiento. Yo por mi parte le digo una cosa muy importante. Estos 6 estudios acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios, están disponibles en Word, ¿verdad? Usted los puede bajar de mi página de internet. Mi página de internet es www.andrespong.com. Otra vez, www.andrespong.com. Y usted ahí vaya a la sesión de series. En la sesión de series usted va a encontrar estos estudios acerca del reino de Dios. Usted los puede ver ahí, los puede bajar si gusta, los puede compartir aún. Si necesita copias, puede sacar copias. Úselos, por favor. También quiero decirles que si alguien desea que saque copias de los videos para enviarlos, esto lo puedo hacer dentro de Estados Unidos nada más, porque fuera de Estados Unidos pues muchas veces no llegan. Es el problema. Ni siquiera las personas que viven en la frontera con Estados Unidos tienen el privilegio de que les mande uno algo desde aquí, les llegue bien. Imagínense si va a otras partes más lejanas. Entonces solamente personas dentro de Estados Unidos, si tienen el deseo de tener estos videos para verlos o compartirlos, pues mándemelos pedir. Yo le haré copias, ¿verdad? Con mucho gusto, de los videos que usted me pida. Si me pide acerca del reino de Dios, ¿verdad? O si me pide de la otra serie de estudios que estamos teniendo acerca de hablando con sentido, a usted dígame. O acerca de los otros estudios que hemos visto acerca de las predicaciones en el edificio, ¿verdad? Que también las he compartido por medio de Facebook. Como usted quiera y mande. Dios le bendiga y le agradezco mucho su atención una vez más. Y le pido que conmigo haga una oración, por favor, para darle gracias a Dios por la oportunidad de ministrarle la palabra y por haber tenido contacto con ella, para que el Señor nos ayude
y que cada vez que hagamos uso de su palabra lo hagamos de una manera dentro de los límites que Dios nos dice. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia y también la oportunidad que nos has dado de estudiar tu santa palabra. Queremos rogar, Señor, que bendigas a los oyentes, que seas con aquellos que se edifican con tu palabra, Señor, que se gozan en ella, y que bendigas también a aquellos que no han venido a los pies de tu amado Hijo, que les ayudes para que tomen la decisión de hacerlo antes de que sea tarde, Señor. También rogamos que bendigas a todos aquellos hermanos que están enfermos, aquellos que están en el lecho del dolor, que bendigas también a aquellos que han perdido algún ser querido, aquellos que tienen a personas enfermas y que no las pueden ver por causa de la pandemia. Sé con ellos, Padre, dales consuelo y ánimo. Que se haga siempre tu voluntad en todas las cosas. Pedimos, Señor, y te damos las gracias en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches.